cosa que necesitamos entender, que la salvación en un sentido es pasada. En el pasado, ¿verdad? Cristo me ha liberado de la pena del pecado. En la cruz, cuando Él murió por mí, Él me justificó en la cruz. Cuando me justificó, y ahorita vamos a hablar de lo que significa ser justificado, Él me liberó del infierno, de la paga del pecado. En el presente, en la medida en que yo me sigo santificando, es decir, que yo sigo mejorando mi vida de santidad, yo estoy siendo liberado del poder del pecado. Menos poder tiene el pecado sobre mi vida y puedo vivir mejor. Pero en un futuro, cuando ya yo entre en gloria, Dios me liberará de la presencia del pecado. De la pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Y eso es algo que estoy esperando con mucho gozo. La Trinidad en la salvación. La salvación no es obra solamente de Cristo, no es obra solamente de Dios Padre, no es obra solamente del Espíritu Santo, es obra de toda la Trinidad. Dios Padre diseñó el plan. Cristo se ofrece como redentor y el Espíritu Santo es quien da la convicción de pecado y produce la regeneración. Yo decía anteriormente que necesitamos analizar las cosas de la perspectiva de Dios porque bajo la perspectiva humana Cristo se ofrece como redentor después que Adán y Eva cayeron. Desde la perspectiva de Dios, Cristo es seleccionado como el redentor desde antes que Dios creara el mundo. Lo que implica que Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a pecar. Cuando hablamos de justificación, dos conceptos importantes en lo que es la salvación: justificación y santificación. Justificación, esto es como lo define la teología sistemática de Strong, dice: por justificación queremos decir esa acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz, ese es su acto de mi justificación. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, entonces por Cristo, que eso es lo que está esta definición diciendo, ahora Dios puede quitarme la pena, la paga del pecado, y ahora yo puedo volverme a Dios y Dios puede volverse a mí y yo he sido justificado. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hasta que eso se dé, yo no estoy en paz con Dios. Literalmente la palabra de Dios dice que nosotros, antes de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos enemigos de Dios. La palabra es muy clara en términos de cuál es la posición del hombre antes de estar en Cristo, antes de tenerlo como Señor y Salvador, que es enemigo de Dios, que no quiere saber de Dios, para nada, no quiere que le hablen de Dios. Santificación es diferente de justificación. Hablamos de dos tipos de santificación. Posicional, déjame devolver, la palabra santo significa ser apartado. Entonces la santificación posicional es el día que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, Dios me aparta para Él, yo he sido santificado. De ahí que cuando Pablo le escribe a los creyentes en Tesalonicenses, en Efesios, le dice a los santos en tal sitio. No es necesariamente que ellos están viviendo una vida pura, pero ellos son santos en el sentido de que Dios lo ha apartado para Él. La otra santificación de que hablamos, esta palabra que está aquí es en inglés experiential, porque no la tengo en español, pero básicamente es la santificación que yo experimento en la medida en que voy caminando con Cristo y voy mejorando mi vida de santidad, mi vida de obediencia. Como cuando estoy en una escalera, imagínense que el primer peldaño significa mi salvación. Es el día que yo nací de nuevo, peldaño número 1. Ahí estoy justificado ya, ahí estoy salvo. Pero no tengo mucha santificación porque eso ocurrió ayer. Entonces ahora yo comienzo a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, y yo comienzo a subir la escalera. Entonces cada peldaño es un peldaño más en mi proceso de santificación, y a eso es que llamamos santificación de experiencia, lo que yo voy experimentando a través de la vida, que en inglés ha sido nombrado como experiential. Y esa santificación es el proceso entonces a través del cual Dios me va transformando poco a poco a la imagen más cerca de la imagen de Jesús. Poco a poco, poco a poco.
La palabra de Dios dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pero Dios ha revelado cuál es su voluntad, vuestra santificación. Cuando a veces alguien nos pregunta, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero yo tengo que preguntarme si estoy viviendo en santificación. Porque la voluntad general de Dios para cada uno de los que estamos aquí es santificación. Si yo no conozco eso, difícilmente Dios quiera revelarme la voluntad personal para mi vida, porque yo ni siquiera estoy viviendo conforme a su voluntad general. Vamos a comparar la justificación con la santificación. Entonces, justificación es lo que Dios hace por nosotros. Él nos justificó en Cristo en la cruz. Santificación, por otro lado, es lo que Dios hace en nosotros. La transformación que Dios va efectuando en nosotros. Pero ambas cosas son de Dios, la justificación y la santificación. La justificación es un hecho pasado, Cristo lo hizo en la cruz, ya eso se dio. La santificación es un proceso que está ocurriendo y continuará ocurriendo hasta el último día de mi vida. En la justificación Dios nos declara justo. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz y Dios me aparta para Él en el día de hoy, si yo soy salvo hoy, Dios me dice, ya yo soy justo. Si me muero, voy para el cielo. Pero en realidad, como fue ayer que ocurrió, hoy que ocurrió, yo todavía no soy tan santo. Pero Dios me ha declarado justo. Es como que el juez diga, sí, es verdad que es culpable, pero yo lo voy a dejar ir. Entonces, en ese sentido, Él nos ha justificado. La santificación nos va convirtiendo en justo. En el primer caso me declararon justo. En el segundo caso lo que me están haciendo es cambiándome y transformándome para que llegue a ser justo. La justificación quita la pena por el pecado. La pena que pesaba de ir al infierno, la justificación me la quita. La santificación controla el poder del pecado. En otras palabras, mientras más me santifico en mi vida, menos poder tiene el pecado sobre mí, menos peco, más complazco a Dios. Entonces el pecado va perdiendo poder en mí, aunque nunca se va a ir 100%, pero irá perdiendo poder. Ok, de aquí en adelante comienza la parte jugosa, así que vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de salvación, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las posibilidades de lo que Dios pudo haber hecho? Aquí hay 4, si usted tiene una quinta, todavía no he encontrado una quinta en las veces que he enseñado esto. Si usted tiene una quinta, me la dice al final para agregarla. Pero básicamente, yo creo que Dios pudo haber hecho varias cosas. Por un lado, Dios pudo salvar a todo el mundo. Vamos a preguntar lo siguiente, ¿Dios tiene el derecho de salvar a todo el mundo? ¿Tiene el poder de salvar a todo el mundo? Claro. ¿Eso es lo que Dios ha hecho? Ok, entonces eso no es, porque no lo ha hecho. Los universalistas piensan que Dios va a salvar a todo el mundo. Eso es una herejía, no es aceptado como parte de la fe cristiana. Dios pudo condenar a todo el mundo. Si Dios condena a todo el mundo, ¿fuera eso injusto? Como un grupito lo cree. Pero si Dios hace y condena a todo el mundo, claro que no puede ser injusto. Nada de lo que Dios haga es injusto. Puede ser que a mí no me guste y yo le llame injusto, pero ¿quién soy yo para juzgar a Dios? Pero la pregunta es si Dios ha condenado a todo el mundo. Lo mandó al infierno. ¿Verdad que no? Ok, entonces la posición 1 y la posición 2 están eliminadas. Me quedan 2 posiciones que son con las que vamos a trabajar en lo adelante. Dios pudo ofrecer la salvación sin garantía y dejar que el hombre escogiera. En otras palabras, aquí está mi salvación, se lo ofrezco al mundo entero y ustedes escogen. Si ustedes escogen, bien, son salvos. Si no escogen, mal, se condenaron. Ok, eso es una posibilidad, ¿sí o no? Ok, la pregunta es si eso fue lo que Él hizo. Ok, vámonos por parte. La última posición, la cuarta, es Dios garantizar la salvación. En otras palabras, Dios mirar para abajo y decir, esta gente dice que pueden escogerme, pero no me pueden escoger y yo voy a escoger. La pregunta es si Dios hizo la tercera o la cuarta. Pero es una de esas dos. La pregunta no es, ¿qué cree el pastor que está enseñando? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque esto es lo que tiene validez. Y es posible, a menos que, bueno, la posición más común en el mundo cristiano es la número 3. Que el hombre es quien elige a Dios. Esa es la posición armeniana.
La pregunta es si eso es lo que Dios ha revelado, porque lo que importa es lo que Dios ha revelado. Cuando hablamos de esto, ya los ánimos comienzan con, te ve, pastor, porque... Y de nuevo, relájese, yo no lo voy a acusar, yo no tengo poder de condenarlo. Relájese. Lo que queremos es ver, aunque ustedes estén en desacuerdo conmigo al final, lo que queremos ver es lo que la Biblia dice. Porque honestamente, yo pasé de una posición a otra, no porque alguien me enseñó, yo pasé de una posición a otra, años atrás, porque la Biblia me lo reveló. Y yo tenía que ser honesto y decir, yo me voy a olvidar de lo que yo entendí en la Biblia, o yo lo voy a aceptar. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho. Número 1, ¿Abraham estaba buscando a Dios cuando Dios lo eligió o simplemente Dios lo eligió? Yo le voy a preguntar a ustedes ahora. Dios eligió a Abraham, ¿estamos de acuerdo? Josué 24 dice que Abraham habitaba en los pueblos paganos junto con su familia, eran todos unos paganos y Dios se les reveló. ¿Por qué Abraham? Abraham tenía un hermano y tenía un papá. ¿Y por qué no le habló al hermano? Porque Dios se complació ahora. ¿Aceptamos eso? Ok, vámonos por parte, porque al final es que yo no entiendo por qué no aceptamos lo otro. Aceptamos que Dios eligió a Abraham. Israel fue elegido por Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo no sé por qué Dios no le cogió con los árabes. O con otros de los pueblos paganos. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Porque Dios puso su amor sobre Israel. De hecho, Él dice en Deuteronomio 7:7, oye, yo te escogí no porque tú eres mejor que los pueblos de alrededor, no. Porque te amé. En otras palabras, no hubo razón para escogerte, yo que decidí amarte. Ok. Número 3, los profetas andaban aplicando, llenaron una aplicación para ser profeta, o Dios le dijo, ven. Oye, Amós estaba arando en el campo, quitado de bulla con unos bueyes, y Dios dice, hey Amós, deja eso, ven que tú vas a ser profeta. Pero yo no te he pedido que me haga profeta, yo te he preguntado, Amós, ven que tú vas a ser profeta. Moisés estaba en el desierto, quitado de bulla, Moisés va a caminar, tenía 40 años atendiendo, y de repente, un arbusto quemándose. Y ahora Dios dice que Él me está eligiendo a mí para que vaya para Egipto. Él aplicó para esa posición. No, Moisés de hecho después de Dios elegirlo le dijo, no, yo no voy para allá. Y Dios le dijo, pues yo no te he pedido permiso, yo estoy diciendo que tú vas para allá. Tenemos que averiguar cuándo tú vas a salir para allá, pero para allá es que tú vas. Ok, aceptamos que Dios eligió a los profetas, ¿verdad? Ok. De los profetas que están en el Antiguo Testamento, con excepción de Jonás, que lo mandaron a Nínive en contra de su voluntad. Ustedes sabían que Jonás no quería ir para Nínive, ¿verdad que sí? ¿Y qué Dios le dijo? Ay no, Jonás, yo voy a respetar tu voluntad, porque tú sabes, yo soy tan respetuoso de la voluntad del hombre que yo esa voluntad no la voy a tocar. No, Dios le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que tú te quieres ir para el otro lado? Sí, vete, que nos encontramos en Nínive. Y Jonás se fue para allá y Dios le dio una orden al pez que se lo tragara. Y le dice, él piensa que va para allá, pero después que tú le des vuelta por 72 horas, que él sepa lo que hay adentro, que esté como una batidora, entonces tú vas y me lo vomitas en Nínive. Entonces, Jonás sale y Dios, tú seas irrespetuoso de mi voluntad. Yo te dije que era para Nínive. ¿No? Tú puedes ir por aire o por ballena, tú decides. Pero tú vas para Nínive. Los gentiles andaban buscando de Dios. No, con Romanos 10:12 dice que Dios se le reveló a un pueblo que no andaba buscando eso. Es increíble que Dios lo dice tan claro que yo no sé por qué que no lo vemos. Dios dice en Romanos 10:20, déjame leerlo. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. O sea, los que no me andaban buscando, fui hallado por ellos. Yo me le revelé. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Tú estás yendo? Por cuanto a Israel, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mi mano a un pueblo desobediente y rebelde, hablando de los gentiles. La Biblia habla de los ángeles elegidos en 1 5:21. Te conjuro, dice Pablo a Timoteo hablando, delante de Dios y de sus ángeles elegidos. ¿Está ahí? ¿Qué más ha revelado Dios? Romanos 8, 29 y 30, oye lo que dice.
Porque a lo que de antemano conoció, también los predestinó. La única razón por la que hablamos de la doctrina de la predestinación, porque la Biblia habla de eso, si no, no estuviéramos hablando de eso. A mí no me interesa hablar de nada que no esté en la Biblia. No me interesa creer nada que no esté en la Biblia. No me interesa defender nada que no esté en la Biblia. Porque yo sé que si yo creo algo que no está en la Biblia, yo me estoy clavando mi propio cuchillo. Entonces, lo único que me interesa, hermano, de verdad, es creer lo que la palabra dice. Y esa es mi intención de ver los textos, para ver lo que dicen. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Lo que vamos a hacer ahora, que vamos a coger ese texto de la parte de atrás y nos vamos a ir adelante. Lo vamos a coger en la palabra glorificó. Y vamos a preguntar a quién Dios glorificó. A lo que justificó, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer el ejercicio en pantalla. ¿A quién glorificó? Dice el texto. A los que justificó. ¿A quién justificó? A los que llamó. ¿Pero a quién fue que llamó? A los que predestinó. O sea que llamaron a un grupo, ¿verdad? ¿Y a quiénes predestinó? A los que Él conoció. El texto me está diciendo que un grupo de personas que Dios predestinó, al predestinarlo los llamó, al llamarlo los justificó y al justificarlo los glorificó. Eso dice la palabra. Romanos 8, 28, 29 y 30, ese es el texto. ¿Cuándo ocurrió nuestra salvación? Yo no sé cuándo fue cada uno de ustedes salvo. A lo mejor fue el año pasado, a lo mejor fue ayer, a lo mejor fue hace 6 años. Lo que yo sé es que ninguno de ustedes fue salvado ayer, ni hace 6 años, ni hace 50 años. La palabra dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo no me inventé eso. Yo no escribí eso. Pablo no lo escribió, Pablo lo redactó por inspiración del Espíritu. Antes de la fundación del mundo yo había sido escogido. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero no me interesa. Me interesa es darle gracias a Dios porque me escogió. En los tiempos de Jesús, cada discípulo podía escoger su maestro, y de hecho así era. Y si a los 3 meses ya este maestro no me gustaba, yo dejaba ese maestro y buscaba otro maestro. Cristo, tratando de entender, de darle a entender a ellos que esto es una relación diferente, le dice en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo que los discípulos no escogieron a Cristo, ¿verdad que no? Porque lo dice, Él se lo dice de 2 formas. Mira, no me escogiste. La otra forma, fui yo quien los escogí. Entonces, si Él escogió a Abraham, si Él escogió a Israel, si Él escogió a los profetas, si escogió a los gentiles, si escogió a los discípulos, ¿cuál es el problema de que Él siga escogiendo? Eso es lo que Él viene haciendo toda la vida. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Muy sencillo, porque Romanos 3:11 dice literalmente, nadie busca de Dios. Es posible que aquí hayan diferentes traducciones, búsquela en toda la traducción que usted tenga. Búsquela en chino, en griego, en alemán, dice que nadie busca de Dios. Yo o creo eso, o desecho eso. Pero la palabra dice que nadie busca de Dios. Nadie, absolutamente nadie. La razón por la que Dios escoge no es porque hay un grupo de personas que está diciendo, oh, yo quiero entrar, Dios, yo quiero entrar. Dios dice, no, usted no es de mis elegidos, nada, aquí no venga. No, es que todos hemos dicho, yo por ahí, no, con ese Dios yo no quiero nada, nada, absolutamente nada. Y habiendo dicho eso, Dios en su soberanía y por razones que Él no ha revelado, escogió a un grupo y le dio salvación. Pastor, pero yo conozco una amiga mía que está buscando de Dios. Bueno, o si usted fuera a creer eso, o usted está equivocada o Dios está equivocado, pero Dios dice que nadie busca de Dios. No, pero yo la veo buscando y viniendo a la iglesia, sí, es verdad. Pero no es que ella está buscando, es que la están atrayendo. Voy a ilustrarlo, mi ilustración favorita. Usted lo va a ver inmediatamente, que yo quiero decir. Usted trae un indio de la jungla que nunca ha visto la luz,
no sabe lo que es una aspiradora, no sabe que la aspiradora tiene un motor que succiona. Entonces usted cierra esa puerta que está ahí, la cierra, esa puerta de vidrio, y usted pone a su indio allá de aquel lado. Y usted pone una aspiradora de este lado. Asuma que él no puede oír el sonido tampoco. Usted le tapa los oídos. Entonces de repente usted le dice al indio, mira lo que está pasando ahí. Entonces él ve este tubo y él ve basura que viene para dentro del tubo. Y el indio, desde aquella posición, él no sabe lo que es una aspiradora, él no sabe lo que es la electricidad, y él ve esa basura entrando y dice, wow, basura que camina, increíble, mira, esa basura increíble. En la tribu mío nunca yo he visto una basura caminando, mira eso, mira, y entró. Pero usted sabe, usted que tiene conocimiento, tiene otra dimensión, usted sabe que la basura no está caminando, que la están succionando. Entonces, cuando usted ve a alguien que realmente está buscando a Dios, lo están succionando de arriba, Dios lo está succionando con su aspiradora, y lo que él está haciendo es respondiendo a esa búsqueda de Dios, y entonces él de repente entró y parece que él andaba buscando como la basura, pero Dios fue quien lo succionó. La realidad que la palabra revela, oye lo que la palabra revela con relación al hombre y a Dios. Romanos 5:10, déjame leerle algo rápidamente, para que usted vea cuál es nuestra condición y por qué es que nosotros no elegimos. Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vamos para Noé. ¿Usted se da cuenta de lo que el hombre es antes de que Dios lo redima? Enemigo de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios. ¿Usted ha visto un enemigo buscando a otro enemigo? No. El enemigo odia a Dios. Pero eso no es lo único, hermano, dice. Romanos 8:7. Oye lo que Romanos 8:7 dice. Refiriéndose al hombre inconverso y a su mente y su forma de pensar. 8:7. Ya que la mente puesta en la carne, esa es la mente del hombre inconverso, tiene que leer todo el contexto, es enemiga de Dios. Pero eso no es suficiente, oye. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Sí? La mente del hombre inconverso no es solamente que no se sujeta a la ley de Dios, es que tiene una inhabilidad para hacerlo. Está tan amarrada, tan entenebrecida, que no puede hacerlo. Si no puede hacerlo, la única opción, esperanza que ese hombre tiene es que Dios intervenga y lo regenere. Pero no, porque no puede, está atado al pecado, lamentablemente. El concepto es que el hombre tiene libre albedrío. Y para comenzar, ¿dónde en la palabra de Dios aparece la palabra libre albedrío? O sea, ¿en qué libro de la Biblia aparece la palabra libre albedrío? En ninguno. ¿Qué sí aparece en la palabra que es contraria al libre albedrío? Vamos a leerlo. Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Usted ha visto un esclavo libre? Si usted lo ha visto, me lo deja saber, pero yo no conozco. Romanos 7:18. En mi carne no habita nada bueno. ¡Ay! En mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Oyeron? En mi carne no habita nada bueno. El querer hacer el bien, sí, el querer yo quiero, pero el hacerlo no está en mí. ¿Qué cosa? Porque estoy atado al pecado. Romanos 8:7, ya lo leí. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Segunda de Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Cautivos del diablo para hacer la voluntad de Dios, no, la voluntad del diablo. Si eso no es suficiente, Cristo viene y dice: al que el Hijo hace libre, os libertare, será verdaderamente. O sea que yo no soy libre si el Hijo tiene que hacerme libre, ¿verdad que sí? Pero está claro, al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Conclusión, porque no es libre. Ahora yo entiendo. Cristo habla de eso también. Seguimos. Si no es todo el peso de la palabra. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. Vamos para Noé. Si eso es lo único que el texto dijera, ¿cuántos pueden venir a Cristo? 0, ¿verdad? Ok.
La última vez que yo chequeé la palabra nadie significaba nadie. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. O sea que el Padre tiene que hacer algo. El problema es más grave todavía. Porque la palabra que ella aparece como atraer en el griego es el kuo. Como está ahí escrito, H-E-L-K-U-O. El diccionario del griego más extenso que se haya escrito. No calvinista, incluso esta gente hizo un diccionario del griego bíblico y muchos ni siquiera eran cristianos, eran puramente académicos, lo único que les interesaba era qué es lo que la palabra significa. Se llama el diccionario de Kittle, 10 volúmenes, cada volumen de este gordo. El diccionario de Kittle dice que el kuo significa ser atraído por una fuerza irresistible. De manera, ser arrastrado. De manera que Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que la fuerza irresistible de mi Padre lo atraiga. Esta palabra, el kuo, aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, 2 veces nada más. Y en ambos casos es traducido arrastrar. Cuando arrastraron a Pablo y a Silas, creo, dice que lo arrastraron hasta la calle. Y Santiago habla de los ricos que son los que arrastran a los pobres. Arrastrar, las 2 veces que aparece, las otras 2 veces. Juan es tan claro en qué es lo que pasa, porque lo dice en Juan 6:44, y lo dice Juan 6:37. Todo el que Padre me da, vendrá a mí. Hágase la pregunta entonces. Yo hice este ejercicio, hermano. O sea, yo fui convencido por la palabra. Yo hice este ejercicio que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Quiénes vendrán a Cristo? Todo lo que el Padre me da. ¿Está claro? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. Pero cuando Cristo va a morir, y en el aposento alto Él ora a Dios, Él se refiere de forma continua a ese grupo que Dios le ha dado. Oye lo que Él dice en Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Sobre quién tiene Cristo autoridad? Sobre todo ser humano. Escucha ahora. Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo vino con una encomienda. Cristo vino con una encomienda que Él claramente define en la palabra. Ahora, si yo te digo que nuestro Dios es tan grande, es tan misericordioso, es tan inmensamente grande y misericordioso que te ha salvado a ti sin tú merecerlo, y que incluso después de salvarte y tú no merecerlo, Él quiere usarte en un plan donde Él no te necesita. Eso a mí comienza, todos los jugos de la boca comienzan como a secretar, como wow, esto sí sabe, wow, esto es increíble. Y luego cuando tú comienzas a caminar con Dios y tú tienes experiencia de intimidad con Dios y tú dices, wow, pero Dios, tú estás viviendo experiencia que tú quisieras que todo el mundo tuviera, entonces tú dices, esto es razón suficiente para yo ir a evangelizar. Y esa es la razón, hermanos. La razón por la que no tenemos más gente yendo es porque lo hemos cargado de culpa, y la culpa es un terrible motivador. Cuando en vez de cargar la gente de culpa, lo carguemos de la gracia de Dios, lo carguemos del poder soberano de Dios y de la grandeza de Dios, ese Dios será tan grande que la gente no podrá dejar de hablar de lo que ha visto y oído. Pero tenemos que darle la motivación correcta.